Si te crees una persona demasiado observadora y astuta, definitivamente estos juegos no te costarán nada. Con esta misma dinámica, dime, ¿cuántos números 3 hay en la pantalla de este celular? Si observaste bien, son únicamente 19. ¿No me crees? Cuéntalos otra vez. Solo dime una cosa, ¿eres bueno para las matemáticas? Si lo eres o lo fuiste, podrás resolver este problema que es una mezcla entre observación y matemáticas. La mayoría responderá que es 16, ¿verdad? Pues aunque te parezca imposible, la respuesta es 14. ¿Me puedes decir por qué? Deja tu respuesta en los comentarios. ¿Cuántas personas ves en esta imagen? 12, ¿no es así? Pero si movemos dos partes de la imagen, ve lo que sucede. ¿Me puedes dar una explicación del por qué con solo mover la imagen aparece otra persona? Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita
palabra tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y recibe a Dios. Recibe a Dios. Oh sí. Recibe. Recibe. Él está aquí. Él está aquí. Recibe. Hola a todos, es una maravillosa oportunidad poder compartir con ustedes la revelación de la palabra del Señor para esta ocasión. Continuando con el estudio de Primera de Tesalonicenses, hoy queremos compartir en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. El texto literalmente nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Literalmente, el texto aquí está haciendo referencia a la santidad, pero antes de mirar el tema de la santidad, me fascinaría poder analizar ciertas realidades que muestra el texto. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 nos dice que el mismo Dios os santifique por completo todo vuestro ser. Y está hablando de que el ser humano se compone. El ser humano se compone y no se compone por solo dos, como han pensado, solo cuerpo y solo alma, o solo cuerpo y solo espíritu. Literalmente la palabra de Dios está diciendo: el mismo Dios de paz os santifique. Es Dios quien hace ese proceso divino de santificación y comienza por espíritu, alma y cuerpo. Nótese el orden. Comienza por espíritu, alma y cuerpo, dejando por fuera la apariencia. Muchos comienzan la santificación en el cuerpo. Muchos inician su santificación mostrando una ropa diferente, mostrando un peinado diferente, mostrando un caminado diferente, cuando en esencia la intención que muestra el Señor aquí es santificación primero en el espíritu. ¿Cómo puede ser santificada una persona? En su espíritu. Lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6 versículo 17. El que se une a Dios, un espíritu es con él. Cuando cumplimos la palabra de Dios de Apocalipsis 3:20, donde dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuando alguien acepta a Jesús en su corazón, está fundiéndose el humano espíritu en el espíritu de Dios, y ahí se da 1 Corintios 6:17. Se une a Dios, se une en un solo espíritu. El Espíritu Santo viene sobre el humano espíritu y comienza una nueva relación. A esto se le conoce regeneración. A esto le añadimos el texto de Timoteo capítulo 3 versículo 5, donde nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Entonces, somos regenerados primero en el Espíritu. La conversión comienza por el Espíritu. Convertió el Espíritu con palabra de Dios. Convertió el Espíritu con estudio de la palabra, convivencia de la palabra. Así como dijo el Señor: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Yo recibo la palabra de Dios en mi humano espíritu para generar conversión dentro de mí. Comienza la conversión por el Espíritu. Es dentro del ser humano que comienzan esas voces, se inician esas voces diciendo: no haga esto, eso está mal hecho, cambie esa conducta, cambie ese hábito, cambie esa tradición, cambie esa costumbre, porque la conversión comienza por el Espíritu. Luego se hace evidente a través del alma, como lo dice el mismo Señor: el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Espíritu, luego el alma. Espíritu, luego el alma.
Santificar todo vuestro ser. Primero espíritu, con la palabra, con la conversión, con el estudio, la memorización de la palabra. Y esta palabra dentro del ser humano comienza a renovar nuestra mente, como lo dice Efesios. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí ya en nuestra mente comienza la palabra y toca nuestras emociones y toca nuestra voluntad. Y ahí entenderemos entonces que nuestra alma ha comenzado a ser regenerada, a ser restaurada, a ser convertida. Espíritu, alma y cuerpo. Y luego viene la parte exterior. Si tengo convertido mi espíritu, convertida mi alma, se va a hacer evidente en mis obras y en manera de ser. Por eso dice Romanos capítulo 6, versículo 13, que no presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y nuestros miembros los presentemos a Dios como instrumentos de justicia. Pero comienza la conversión primero por el espíritu, luego por el alma y luego al cuerpo. Ahí se da el proceso de regeneración que el Señor establece para la humanidad. Ahora, también me llama mucho la atención la pluralidad que el texto muestra. El mismo Dios de paz os santifique por completo. 1. Muestra el orden de la conversión, espíritu, alma y cuerpo. Pero en segundo lugar, también habla de la pluralidad en Dios. El mismo Dios de paz os santifica por completo todo vuestro ser. Y ahí habla de la pluralidad del ser humano. Dice que un ser se compone por espíritu, alma y cuerpo. Un ser por espíritu, alma y cuerpo. Ahí está la pluralidad en el ser humano. Si miramos en Génesis, si notamos, la pluralidad ahí se ve literal. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore los peces y las aves y la tierra. Está hablando de a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Está hablando de pluralidad, pluralidad en Dios. Y el versículo 27 establece que esa pluralidad es singular. Y dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a su semejanza. Nótese que la pluralidad del versículo 26 se vuelve singularidad en el versículo 27. ¿Por qué? Porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, manifiesto en un solo Dios verdadero, como lo dice 1 Juan 5, 7. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Hay pluralidad en Dios. Hay pluralidad en Dios. Uno manifiesto en tres. Lo dice Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Nótese, el hombre es como uno de nosotros. Dios está diciendo, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Literal. Ahí se ve la pluralidad en Dios. También en Génesis capítulo 11, versículo 6, vemos la pluralidad. En el versículo 7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda lo que habla su hermano. Descendamos y confundamos. Literalmente, hay pluralidad en Dios. Ahí se ve la pluralidad en Dios. Isaías 6:8 también nos muestra la pluralidad en Dios. Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Ahí está hablando uno. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Pluralidad en Dios. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Pluralidad en Dios. Por eso no es de extrañarse. No es de extrañarse como lo dice 1 Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ahí aparece en el griego rowak. 3 igual a 1. Rowak, griego rowak. 3 puntos hemos mencionado en este texto. Lo primero, el orden antropológico de la santificación. Comienza por espíritu, alma y cuerpo. Lo segundo, hemos mencionado la pluralidad tanto en el hombre como en Dios, demostrando que somos hechos a imagen de Dios y a semejanza de Dios. Y así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres en uno solo, también el hombre es cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, tres en uno solo. Mire, tres en uno, ¿sí? Tres en uno. Así es el hombre. Y por último, ser irreprensible. Ser guardado irreprensible significa que yo debo estar evaluando continuamente mi conducta espiritual, evaluando mi conducta emocional y evaluando mi conducta a nivel físico. Evaluación y autoevaluación. Eso significa santificación en el alma, santificación en el cuerpo, santificación en el espíritu.
Con todo esto entonces queremos compartirle hoy que la santidad no es un acto religioso. Espíritu y alma y cuerpo santificados, espíritu y alma y cuerpo guardados irreprensibles, espíritu y alma y cuerpo guardados puros para el Señor. Es la iglesia que Dios desea, es la iglesia que Dios busca, es la iglesia que esta sociedad necesita, una iglesia verdaderamente pura, una iglesia verdaderamente santa, una iglesia verdaderamente íntegra. ¿Y cómo comienza? Por espíritu, entregándose a Dios, por el alma, consagrándose al Señor en su mente, en su emoción, en todas sus emociones, en toda su voluntad y en su cuerpo, evidenciando una relación directa con el Señor. Hasta aquí, Harvey Muñoz Elvira, desde la Catedral de Avivamiento. Recuerden que nos reunimos todos los miércoles a las 6:30, domingo a las 8:11 de la mañana. También estoy en el Face en Somos Catedral de Avivamiento. Y si usted me escribe, con todo gusto, le enviaré una revelación diaria a su número WhatsApp, donde la palabra de Dios va a hacer tremendo eco en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Si me regala su número WhatsApp, con todo gusto, le doy la revelación para cada día. Un abrazo fuerte, bendiciones.